aquí en Bruselas. Vamos a hablar del plan de rearme y de la cadena COPE. Supongo que habréis visto muchos en redes sociales el vídeo y varias intervenciones mías criticando a la cadena COPE y a los dueños de la cadena COPE y a algún locutor o protagonista de la cadena COPE, muy especialmente por unas tremendas declaraciones que hicieron la semana pasada, que además se repiten en varios programas, que es equiparar a Vox con Podemos o con Bildu. Y lo hacen a propósito de una resolución que fue la pasada semana en Estrasburgo. Era un documento de esos insufribles que firman los grandes grupos populares, socialistas, verdes, progres y la izquierda europea, y que por supuesto Patriotas por Europa y Vox entre ellos nos desmarcamos, porque era un documento que plantea una especie de estrategia europea de defensa, y eso lo han equiparado al plan de rearme, y entonces vienen con el rollo de si somos putinejos y si Rusia y con toda esta, de verdad, esta mandanga. Yo lo quiero explicar porque yo creo que no tiene que quedar nada sin explicación. Por supuesto que nosotros votamos que no. Votamos que no porque era un documento que en el fondo lo que pretende es darle el poder a la Comisión Europea. En el fondo lo que pretenden es convertir a von der Leyen en comandante en jefe del Ejército Europeo de Defensa, que es, además de ser una burrada y además de ser algo que no se va a producir, en realidad es un riesgo muy grave para la seguridad nacional de España. Durante décadas, los patriotas españoles, que al principio eran muy poquitos, diseminados, y que ahora van concentrándose en Vox como esa alternativa social y patriótica en España, vieron como, o han visto como nuestro ejército, nuestra defensa nacional se ve arruinada. Basta hablar con cualquier militar, basta hablar con cualquier, ya no solo oficiales, suboficiales, tropa y marinería, las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Os podría poner el ejemplo, un ejemplo que es brutal, que es un acuartelamiento en Tenerife, en las llamadas Raíces. Ahí había un acuartelamiento, rodeo norte del ejército, en unas condiciones deplorables. Estaba el ejército hasta el final. Llega el abandono de la instalación militar. Ahora lo utilizan como centro de recogida de inmigrantes ilegales, de todos los que llegan a las Islas de Hierro y de Tenerife, y entonces hacen una gran remodelación para que los inmigrantes ilegales estén en buenas condiciones, esas condiciones en las que no podían estar nuestros soldados, pero que a pagar pasta para que los inmigrantes ilegales estén en buenas condiciones. Y no hemos hecho inversión militar, formamos parte de esa OTAN y no hemos cumplido jamás ese compromiso del 2% en gasto militar, porque se lo gastan en lo que ya sabéis, se lo gastan en mantener el estado de las autonomías, se lo gastan en los chiringuitos, se lo gastan en dinero para los sindicatos, se lo gastan en dinero para las organizaciones feminazis, en fin, ¿qué os voy a contar? Pues para todo esto. Y por tanto, se puede poner en duda que nosotros estamos a favor de que nuestro ejército tenga más medios personales, más medios materiales y tenga una capacidad operativa en el Mediterráneo, por ejemplo, para la protección de nuestras fronteras. No. Y yo creo que no hay nadie en su sano juicio que se crea esa tontería con la que han intentado atacar a Vox, equiparándonos a Podemos y a Bildu. Lo que no queremos es que von der Leyen o ningún burócrata se ponga al mando de nuestras fuerzas armadas. Y nos parece muy bien, por supuesto, que para las grandes inversiones militares España pueda llegar a acuerdos con terceros países de la Unión Europea, pues léase, imaginemos, pues eso, un gobierno de Santiago Abascal llegando a un acuerdo con la Italia de Giorgia Meloni para desarrollar un determinado acorazado o un determinado portaaviones, porque nuestras necesidades de defensa pues son muy parecidas y están en el norte de África, es decir, en la frontera sur de Europa. Sin embargo, lo que no queremos son esas compras centralizadas desde Bruselas. Y además, sin saber cuánto, en qué nos lo vamos a gastar, sin que pase a ninguna votación. Entonces, equipararnos a nosotros con Bildu y Podemos, que son los que han estado en contra del servicio militar obligatorio, que promovieron la objeción de conciencia, que era un delito inicialmente, la desobediencia civil, el ataque a la unidad nacional, al orden constitucional, a las libertades civiles, es absolutamente infame por parte de la cadena COPE. Y por eso hice ese vídeo y aquí lo reitero y espero que la cadena COPE rectifique, porque deben hacerlo, porque no hay que decir mentiras y hay que pedir perdón. Y porque hay mucha
desinformación, mucha mentira y mucha manipulación respecto de nosotros. Dicho esto, vamos como un tiro. Y además Mazón, en el gobierno de Valencia, pues ha aceptado las condiciones que puso Vox, que puso Santiago Abascal, para empezar a negociar unos presupuestos. Renuncia al Pacto Verde, renuncia al Pacto de Asilo e Inmigración y, por tanto, enfrentamiento y confrontación con las burocracias de Bruselas. En fin, a los dueños de la COPE que vayan achuchando, que nosotros, miles de afiliados de Vox, de simpatizantes de Vox, escuchan la COPE y me consta que se ponen de los nervios cada vez que oyen esas cosas contra Vox. No es posible que los dueños, que los líderes de la cadena COPE hablen en contra de sus oyentes y sobre todo hablen en contra de la verdad. La verdad os hará libres.